Hola, ¿qué tal? Esperando que usted se me encuentre bien junto con todos sus seres queridos. Soy Jorge Luis Ron de Contadores Coca y como siempre es un gusto saludarte y un privilegio poder tener la oportunidad de dirigirme a cada uno de ustedes hacia toda esta linda y bella comunidad contable. Bien, en este video quiero tratar con ustedes ya que se aproxima el cierre de nuestros estados financieros. Dichos estados financieros tienen que estar de forma razonable, de manera obligatoria, mandatoria, tienen que reflejar la realidad económica de la empresa. Por aquello, he decidido hacer este video con mucho esfuerzo, dedicación y sobre todo cariño para toda esta comunidad contable que nos sigue, el tema del deterioro de las cuentas por cobrar. Así es, el deterioro de las cuentas por cobrar. ¿Qué nos dice la parte de los estándares internacionales? Tenemos allí la NIF 9 de instrumentos financieros o la sección 11 de la NIF para las pymes, instrumentos financieros básicos. Estaremos analizando la sección 11.21, punto 22 y punto 23 del párrafo y también la NIF 9, el 5.5.7, literal C. ¿Y qué nos dice ahora el mundo tributario? Tenemos allí la ley del régimen tributario interno, artículo 10, numeral 11, y su reglamento de aplicación de la ley del régimen tributario interno, artículo 28, numeral 3, y una circular muy interesante del día martes 9 de abril del 2019, la circular número 3. Entonces tenemos estos dos mundos, el mundo financiero de los estándares internacionales y el mundo tributario. Y como conclusión llegaremos a comprender y entender en cómo cada vez más la normativa tributaria se alinea perfectamente hacia los estándares internacionales. Bien, el tema del día de hoy de este video es deterioro de las cuentas por cobrar. Voy a compartir pantalla, acompáñame al análisis de estas dos normas, de los estándares internacionales y de la norma tributaria. Para pensar entonces, ¿qué es el deterioro como tal? Bajo el concepto de Jorge Ron, para mí el deterioro es el dinero que la empresa pierde al no poder recuperar su inversión. Así es. En todo caso, tomaremos como ejemplo, usted tiene que presentar sus estados financieros y entre ellos tenemos allí una de las principales cuentas, la cuenta por cobrar. Imagínense que usted tenga una cuenta por cobrar, para mi caso, de $30,000. Pero usted desde ya sabe que esa persona no le va a poder pagar todos los $30,000 porque está pasando por un fuerte problema financiero como tal. O se ha ido del país o lamentablemente ha fallecido. ¿Verdad que allí entonces la posibilidad de poder recuperar esos $30,000 cambia por aquello? Aunque esté en documentos, usted tenga una cuenta por cobrar por $30,000, no es razonable presentar esta cuenta por cobrar porque no es real, no representa la realidad económica de su empresa. Usted sabe que solamente para mi caso va a poder recuperar $25,000 de los $30,000 que usted entregó la mercadería, podría ser, y se le generó a usted una cuenta por cobrar. Entonces, surge allí un deterioro de las cuentas por cobrar. Es el dinero entonces que la empresa pierde al no poder recuperar íntegramente su inversión. Los estados financieros tienen que reflejar la situación económica y patrimonial de la empresa para que los usuarios externos, es decir, por ejemplo, tenemos bancos, inversionistas, puedan conocer la situación real de la entidad, así como también los usuarios internos, que es la gerencia, la junta de socios, accionistas, puedan tomar mejores decisiones. Pero Jorge, ¿qué son entonces los estados financieros? Para mí, nuevamente, bajo mi concepto muy personal como Jorge Ron, para mí los estados financieros es un fenómeno contable que tiene que ser representado en números y letras de una forma comprensible, relevante, material y fiable. Por aquello tenemos que remitirnos entonces hacia el marco conceptual. Y yo pregunto, querido amigo, amiga, contador, auditor, gerente, administrador, dueño de negocio que nos está viendo, para usted, ¿qué es el marco conceptual de las NIF? Yo he escuchado que algunos dicen el marco conceptual de la NIF es lo básico de las NIF, es lo básico para poder entender las NIF. Y para mí, nuevamente, el marco conceptual no es lo básico de la NIF. Para mí, el marco conceptual es la base de las NIF. Base se entiende por lo esencial, los pilares por los cuales se van a levantar las normas internacionales de información financiera, los pilares por los cuales usted va a establecer sus estados financieros. Imagínese usted póngase a hacer una construcción con unos pilares débiles, todo se le viene abajo. De igual forma, el marco conceptual no es lo básico, es diferente. El marco conceptual es la base de la NIF, es lo esencial,
los pilares como tal, sobre la cual nosotros vamos a presentar nuestros estados financieros. Así que ya saben, marco conceptual no es lo básico, es la base para poder entender, comprender y aplicar correctamente estos estándares internacionales. Entonces, entendemos que el deterioro es el dinero que la empresa pierde al no poder recuperar su inversión y que nuestros estados financieros tienen que reflejar la situación económica y patrimonial de la empresa. ¿Qué es un estado financiero? Es un fenómeno contable que tiene que ser representado en números y letras. Muy bien, vamos a ver qué nos dice entonces. Acuérdense que esto es puro concepto de Jorge Ron nada más. Pero ¿qué nos dice ahora sí los estándares internacionales, la NIF para las pymes, o la NIF 9 para las NIF full, y qué nos dice la normativa tributaria como tal? En la sección 11 de la NIF para las pymes, en el párrafo 11.3, allí nos menciona que un instrumento financiero es un contrato, esto puede ser verbal o escrito, que da lugar a un activo financiero de una entidad, es decir, para mí una cuenta por cobrar, y a un pasivo financiero, un instrumento de patrimonio para la otra parte, es decir, para ti un pasivo financiero, una cuenta por pagar. Para mí una cuenta por cobrar, y para usted una cuenta por pagar. Pero lo que queremos nosotros centrarnos como tal es en el deterioro. ¿Qué es el deterioro? Miren lo que nos menciona aquí en la sección 11.21, el párrafo 21. Al final de cada periodo sobre el que se informa, cada vez que usted le toque informar sus estados financieros, al final de cada periodo, una entidad evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro de valor de los activos financieros que se midan al costo o al costo amortizado. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, la entidad reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados. ¿Qué nos quiere decir este párrafo 11.21? Que si usted, al momento de ya presentar sus estados financieros, usted tiene que evaluar si existe un deterioro, en este caso en las cuentas por cobrar. ¿Cuándo existe deterioro? Cuando existe una evidencia objetiva del deterioro del valor. Y allí en el párrafo número 22, que no se lo he puesto aquí, nos da algunos detalles por los cuales usted se puede dar la idea y tomar la decisión correcta de si su cartera está deteriorada o no. Por ejemplo, el literal A nos dice problemas financieros. Si usted ya ve que su cliente tiene problemas financieros, es el momento de que usted presente sus estados financieros. Al momento de hacerlo, se reconozca un deterioro, una pérdida del valor, porque usted ya sabe que no va a poder recuperar toda su inversión como tal. Pero, ¿qué nos dice la parte tributaria en cambio? En el artículo 28, numeral 3 del reglamento de aplicación de la ley del régimen tributario interno, nos menciona, serán deducibles los valores registrados por deterioro de los activos financieros correspondientes a créditos incobrables, generados en el ejercicio fiscal y originados en operaciones del giro ordinario del negocio, registrado conforme, allí viene, como yo digo, cada vez más tenemos una normativa tributaria alineada perfectamente a los estándares internacionales. Nos dice, conforme a la técnica contable, el nivel de riesgo y esencia de la operación en cada ejercicio impositivo, los cuales no podrán superar los límites señalados en la ley. Bien, entonces ya vamos a ver los límites, pero lo que sí vamos entendiendo poco a poco es que le dice la normativa tributaria, hey, revise su técnica contable, evalúe el nivel de riesgo y la esencia de la operación para que usted pueda llegarse a determinar si su cartera se encuentra dentro del proceso de la incobrabilidad. Y revise sus estándares internacionales, revise la NIF para las pymes. En este caso, en el ejemplo que les traigo. ¿Y qué nos dice la NIF para las pymes? Dice, usted tiene que evaluar al final de presentar sus estados financieros si su cartera se encuentra deteriorada. ¿Cómo? Mediante una evidencia objetiva como tal. Luego nos menciona en el párrafo 25, literal B de la NIF para las pymes, la sección 11, para que un activo financiero medido al costo menos el deterioro del valor, ya vamos a revisar los ejercicios como tal, pero vamos a revisar un poquito la teoría, porque esto es la base, nuevamente, no lo básico, la base para poder entender las NIF y la base para poder entender la parte tributaria. Para que un activo financiero medido al costo menos el deterioro del valor, la pérdida por deterioro, es la diferencia entre el importe de libros del activo y la mejor estimación
Allí le dice, para que usted determine correctamente el deterioro, la pérdida del valor de su cartera como tal, haga una mejor estimación. ¿Qué nos dice el reglamento de aplicación de la parte tributaria? No, en el numeral 3 nos menciona acerca de los auditores externos. En los dictámenes que emitan y como parte de las responsabilidades atribuidas en la ley del régimen tributario interno, deberán indicar expresamente la razonabilidad del deterioro de los activos financieros correspondiente a créditos incobrables. Mira, ahí tenemos una de las partes de las muchas responsabilidades de los auditores externos, que al momento de calificar si existe esa evidencia objetiva del parte del deterioro de una cartera, deberán evaluar la razonabilidad como tal. Y en las NIS para las pymes nos dice, hey, haga su mejor estimación. En el párrafo 24 nos menciona que una entidad evaluará el deterioro del valor de otros activos financieros individualmente o agrupados. Es decir, yo, estándar internacional, te sugiero que al momento de evaluar tu cartera, si se encuentra o no deteriorada, a pesar que tú tienes que tener una evidencia objetiva, párrafo 21, párrafo 25 lo hagan mediante una metodología de estimación, la mejor, la adecuada. En el párrafo 24 le menciono que esta estimación tiene que hacerse de forma individual, cliente por cliente, o en su defecto agrupado sobre la base de características similares de riesgo crediticio. ¿Qué nos dice ahora la circular? Mira esta circular muy interesante, una circular del 9 de abril del 2019, día martes, la circular número 3, nos dice la provisión de cuentas incobrables deberá ser constituida de conformidad con el marco normativo contable, lo que le está diciendo, hey, revise su estándar internacional, revise la NIS para las pymes o la NIS full, aplicable y deberá establecerse en función de un cálculo individualizado por cada cliente o grupo de clientes con características similares de riesgo. Esta circular, mire cómo se alinea perfectamente a los estándares internacionales. Esto es la misma sugerencia que le dan los estándares internacionales. Al momento de usted revisar si una cartera se encuentra deteriorada o no, hágalo de forma individual. Y si es que no lo puede hacer de forma individual, entonces agrúpelos, pero ¿sobre qué? Sobre características similares de riesgo. ¿Qué más tenemos? Entonces, ahora sí, la parte práctica, lo que nos gusta a nosotros, como contadores, auditores, gerentes, administradores, dueños de negocio. Yo he traído con ustedes este cuadrito que está acá, un cuadrito sencillo, pero que nos va a ayudar muchísimo a entender esta metodología como tal. Tenemos aquí a los clientes, cliente A, cliente B, cliente C y cliente R, que el cliente R es una parte relacionada. El artículo 4 de la ley del reglamento le dice que se entiende por parte relacionada. ¿Ya? Y tenemos aquí cuentas por cobrar del periodo, del ejercicio fiscal 2020. Estos créditos usted lo entregó en el ejercicio fiscal 2020. No son los créditos del ejercicio fiscal de años anteriores, 2019, 18, 17, no. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Usted, como ya le toca presentar sus estados financieros, este fenómeno contable, concepto de Jorge Ron, que tiene que ser presentado en letras y números, que tienen que reflejar la realidad económica de la empresa, entonces usted tiene que evaluarse el deterioro. Y usted tiene que, como dice en la sección 11.22.20 también, usted tiene que ver de forma objetiva si su cartera se encuentra deteriorada por clientes o grupos de clientes con características similares de riesgo. Entonces usted ha llegado a determinar que esta cartera que se encuentra por cobrar de $1,000 tiene un deterioro de $15. Usted tiene una pérdida. Estos $1,000 no lo va a poder recuperar íntegro. Si no, $15 usted ya no va a poder recuperar. Eso usted lo ha evaluado. Aquí en el cliente B, usted dice cero riesgo, cero deterioro, es decir, yo voy a poder recuperar los $2,000 íntegramente. En el cliente C, usted ve que hay un deterioro de $75. Y en el cliente R, que es parte relacionada, imaginémonos un préstamo al gerente, a cónyuge, socio, etcétera, de $50 un deterioro como tal. Nos da un deterioro financiero de $140. Todavía estamos viendo recién la parte financiera, estándares internacionales. Por eso que aquí le he puesto este cuadrito en azul, que es la parte tributaria, y ya mismo lo estaremos analizando. Entonces, usted ya sabe que ha evaluado de forma objetiva, como dice la NIS para las pymes, estos $140 como un deterioro de la cartera del ejercicio fiscal 2020.
¿Qué metodología se utiliza aquí? Bueno, allí tenemos ya con respecto a las NIF 9, que esto ya se ha empezado a aplicar desde el año 2018 en adelante, el método de pérdidas esperadas simples, en el caso para las NIF para las pymes, que nos permite el párrafo 11.2. Entonces, este método de pérdidas esperadas simples, que lo estaremos abordando ampliamente en el taller de 3 días de cierre fiscal 2020, NIF versus la parte tributaria con ahorros fiscales lícitos, con una norma tributaria cada vez más alineada a las NIF. Pero bien, regresamos entonces. Eso lo estaremos abordando en el taller de 3 días, viernes 20, 21 y 22, hasta el domingo, 3 días, más de 9 horas de capacitación completa. Entonces allí estaremos abordando este método de pérdidas esperadas simples que nos va a servir muchísimo para las micro, pequeñas empresas. Pueden aplicar este método simple y de forma objetiva usted puede evaluar el deterioro de su cartera. Bien, entonces mi cartera se encuentra deteriorada por $140. ¿Cómo yo me reconozco aquello? Yo tengo que abrir entonces una transacción, el libro diario, y digo al 31 de diciembre del 2020, tengo yo una pérdida por deterioro de cuentas por cobrar de $140. Esta pérdida por deterioro es un gasto, va directamente al gasto. ¿Contra qué cuenta? Contra un deterioro acumulado de cuentas por cobrar de $140. Esta cuenta es una cuenta del activo, una cuenta correctora de la cuenta por cobrar. Entonces, yo al 31 de diciembre ya me he reconocido de forma razonable el deterioro de mi cuenta por cobrar. Ahora, al momento de yo presentar mis estados financieros, el balance general como tal, yo menciono mi cuenta por cobrar, ¿cuánto es? $11,000, aquí está. Contra un deterioro acumulado de cuentas por cobrar de $140, menos $140. Es decir, de estos $11,000, los $140 no los voy a poder recuperar. Y para tener en sí finalmente un valor de libros de $10,860. Esto es presentar de forma razonable mi cuenta por cobrar. Pero ahora, ya hemos visto la parte de financiera, de estándares internacionales. Pero, ¿qué nos dice el mundo tributario como tal? El mundo tributario nos menciona lo siguiente. Le dice aquí, para que usted, este deterioro que usted se ha calculado, que se lo ha mandado al gasto, ¿ya? Para que ese deterioro sea 100% deducible o una parte sea deducible y otra parte no sea deducible con respecto al gasto para que usted se pueda determinar correctamente el valor a pagar del impuesto a la renta, el fisco le da a usted dos parámetros, dos límites como tal. Allí tenemos el artículo 10, numeral 11 de la Ley del Régimen Tributario Interno y le dice hasta el 1% anual de los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio. Vamos a ver cómo podemos aplicar el primer límite. Hasta el 1% anual de los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio. ¿Y qué nos menciona aquí? Bien, regresemos entonces, por favor, a esta parte que nos habla. Regáleme un segundito, por favor. Ahora sí, regresamos nuevamente. Perdón, disculpe, me estaba sonando el teléfono, ya lo apagué. Entonces voy a volver a compartir pantalla con ustedes. Bien, es que no sé cómo cortar, editar videos, yo allí, a lo natural, como salga, ¿eh? Pero eso sí, con muchísimo esfuerzo y cariño lo hago para ustedes, aportando mi granito de arena. Regresando entonces, nos dice que usted tiene que considerar dos límites para que este gasto por deterioro de las cuentas por cobrar, que son $140 bajo la normativa NIF, sea deducible para la parte tributaria para que les pueda bajar lícitamente su base imponible y poder determinarse correctamente el impuesto a la renta a pagar. Entonces le dice, el primer límite está en el artículo 10, numeral 11 de la Ley del Régimen Tributario Interno y le dice hasta el 1% anual de los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio. Veamos entonces cómo podemos aplicar aquello. Pero tengamos en cuenta lo siguiente, la circular número 3 del 9 de abril del 2019 le dice que usted ese cálculo tiene que hacerlo de forma individualizada por cada cliente o grupo de clientes. Así como lo hizo bajo NIF, así mismito, de la misma manera, tiene que hacerlo bajo la parte tributaria para poder determinar si estos $140, todos esos $140 es gasto deducible o habrá una parte que sea no deducible como tal. Entonces, apliquemos el 1%, dice, de los créditos comerciales concedidos en el ejercicio fiscal solamente 2020. Aquí no estamos hablando de cartera 2019, 18, 17, no. Solo créditos comerciales en el ejercicio fiscal 2020.
Entonces yo digo, bien, fácil. Cuentas por cobrar del periodo del 2020, yo al cliente A en el 2020 le entregué $1000, hasta el 1% me dice la ley. Perfecto. Del cliente B, ¿yo me podré calcular el 1%? Pregunto, ¿usted qué cree? ¿Usted qué piensa? ¿Verdad que no? Porque bajo NIF, yo ya he determinado bajo una evidencia objetiva, bajo la mejor estimación, bajo el método de pérdidas esperadas simples, que eso lo estaremos analizando en nuestro taller de 3 días, que esta cartera que está aquí del cliente B no se encuentra deteriorada. Entonces, si bajo NIF no se encuentra deteriorada, mucho menos se encontrará deteriorada bajo la parte tributaria. ¿Por qué? Porque la parte tributaria le dice, haga de acuerdo a la técnica contable, el nivel de riesgo y esencia de la operación en cada ejercicio operativo. Entonces, yo aquí no estaría correcto que aquí me reconozca este 1%. ¿No? Entonces, es en cero porque mi cartera individualizada del cliente B no tiene riesgo, cero riesgo. El cliente C sí está bien, ¿verdad? Que yo me reconozca el 1%. Porque si tiene deterioro bajo NIF, si tiene riesgo bajo NIF. En el cliente R, que es la parte relacionada, artículo 4 de la ley, artículo 4 del reglamento, nos menciona que bajo la parte de la NIF, sí tenemos nosotros un deterioro, un riesgo financiero como tal. Pero bajo el mundo tributario nos dice, hey, yo respeto que usted tenga ese deterioro. Por A o B motivo usted se lo reconoció. Pero para la parte tributaria, este gasto será no deducible como tal. Por eso yo, para partes relacionadas a la pérdida, en este caso del deterioro, entre partes relacionadas es no deducible. Por ello yo no me calculo, aunque bajo NIF sí hay un deterioro, pero para la parte tributaria no puedo reconocer aquello. Entonces yo, sumando todo esto, mi riesgo de recuperación de cartera, mi límite es $60. Es decir, de estos $140 como tal, que es la pérdida por el deterioro de la cartera, $60 nomás será deducible y la diferencia como un gasto no deducible en el caso de nuestra conciliación tributaria para determinar correctamente la base imponible y poder pagar el impuesto a la renta. Pero aún me falta el segundo límite, pero concentrémonos un poquito más en este primer límite y quiero conocer si que ustedes han estado aplicando de esta manera o si lo han estado haciendo de esta forma que es la correcta. Mire cómo se venía aplicando anteriormente, por eso que yo le he puesto aquí una X, que no es la manera correcta ya de ahora de aplicar, porque la circular 9 de abril del 2019, la circular número 3 nos aclara que tiene que ser individualizado. Pero sin embargo, ¿cómo se venía haciendo anteriormente? Quizás usted lo venía haciendo así. Cuentas por cobrar el ejercicio, $11,000. Mire, estamos aplicando la primera regla, el primer límite del 1% de los créditos comerciales concedidos en el ejercicio fiscal 2020. Usted le tenía que restar las cuentas por cobrar relacionadas al ejercicio. Eso sí, siempre, ¿verdad? Nos da finalmente una base de estos créditos comerciales de $11,000. Sobre esta base usted aplicaba el 1%, que me venía a dar $110. El 1% de $11,000 es $110. Y usted decía, pero mi gasto del ejercicio como tal bajo NIF fue 140. Tengo un exceso de $30. 140 menos $110, tengo un exceso de $30. Entonces tengo una pérdida por deterioro en general de $140 bajo NIF. Un gasto deducible solamente 110, que es el 1%, y un gasto no deducible de $30. Esto lo hacíamos, pero ya la circular nos aclara y nos dice del 2019 en adelante, hey, por favor, este deterioro que usted se me está calculando, no lo haga de forma global, porque si lo hace de forma global, será nomás como gasto no deducible $30, como gasto no deducible, y usted se lo está mandando como gasto deducible $110. Hágalo individualizado. ¿Y cómo es individualizado? De la siguiente forma, miren, que estos $60 que están aquí, este es su deterioro como tal. Este es su deterioro, $60. Para finalmente tener ya de una pérdida por deterioro 140, lo mismo que está acá, lo mismo que está aquí, $140. Como gasto deducible, $60 y como gasto no deducible, $80. Mire cómo cambió. El porcentaje es el mismo, el 1%, pero bajo la otra metodología me estaba arrojando $110 como gasto deducible. Pero bajo la metodología de la circular que nos aclara que tienen que hacer un cálculo individualizado, solamente nos da como gasto deducible $60. Cuidado, se deja glosar por la administración tributaria. Esta es la manera correcta, de forma individual o por grupo de clientes con características de riesgo similares.
pero nos falta el segundo límite. Entonces, hasta ahora sabemos que esto no es la forma correcta y que esto sí es la forma correcta de manera individualizada. Pero hasta ahora tenemos esto como reporte, $60 deducible, de estos 140, 60 deducible y no deducible, $80. Pero nos falta aún todavía la segunda prueba para que estos $60 deducibles sí puedan quedarse 100% como deducibles estos $60. ¿Qué nos dice la segunda prueba? Del artículo 10, numeral 11 de la ley, que la provisión acumulada no puede sobrepasar, es decir, el deterioro acumulado ya de todos los ejercicios fiscales, no puede sobrepasar el 10% de la cartera total. El 10% de la cartera total. Veamos entonces, apliquemos el segundo límite. Paso número 2. Deterioro acumulado de cuentas incobrables. Usted tiene su cartera total ya al 31 de diciembre de $22,000. Esta es la cartera del 2019, 2020, más la cartera de ejercicios fiscales anteriores. Me suma una cartera ya total al 31 de diciembre del 2020 de $22,000. Usted le dice, réstese la cartera de partes relacionadas, ¿verdad? Porque sabemos que las pérdidas entre partes relacionadas es no deducible. Tengo yo una cartera total de $22,000. Con estos $22,000, allí yo aplico el segundo límite, que es el 10% de la cartera total. Entonces, ¿cuánto me da este 10% de estos $22,000 de mi cuenta por cobrar ya globalizada? Me sale un límite de $2,200. Dice, compárelo con su cuenta de deterioro acumulado de cuentas incobrables. En mi caso, tengo 2,235. Esto lo saco también del estado financiero, como tal, ¿eh? Balance general, estado de situación financiera. 2,335. Según esto, aquello, yo tengo entonces un exceso de $135. Es decir, el segundo límite es que su deterioro no puede ser superior al 10%. El 10% es 2,200 y ya en su deterioro acumulado está 2,335, es decir, se ha excedido de $135. Por lo tanto, usted no cumple el límite 2, el paso 2. Y al no cumplir el límite 2, el límite 1 se hace no deducible totalmente. Por eso aquí yo le he puesto, el deterioro acumulado es mayor al límite, al máximo del 10%. Por lo tanto, todo el gasto del ejercicio de arriba es gasto no deducible. Es decir, todo este gasto que está aquí se vuelve no deducible. Por más que cumplir el límite 1 del 1%, pero el límite 2, que es del 10%, no lo llegué a cumplir. Entonces, ¿cómo finalmente queda entonces? ¿Qué queda como deducible y qué queda como no deducible? Usted parte de un deterioro de NIF de $140, que está aquí, bajo NIF, $140. Usted ya sabe que gasto deducible es 0. Aunque la primera prueba le dio $60, pero por no cumplir la segunda prueba del 10%, todo lo que está acá se vuelve no deducible. Entonces, no deducible, $140 y deducible, nada. Nada porque no pasé la segunda prueba como tal. Entonces, esta es la parte que se va vía conciliación tributaria, no deducible. Ahora, regresemos nuevamente. Entonces, como sugerencia, consejo, el deterioro se lo hace de forma individualizada bajo la parte NIF y bajo la parte tributaria también. Si no hay deterioro en NIF, no hay deterioro en parte tributaria. De forma individualizada, y usted para saber si este gasto es deducible, tiene que cumplir los dos parámetros, los dos límites. Mire que el primer límite, aplicando el primer límite, nosotros teníamos como deducible $60. Pero ya aplicando el segundo límite, como no hubo un exceso, entonces se volvió todo no deducible como tal. Ahora, regresamos a la parte financiera, a los estándares internacionales como tal. Entonces, usted cierra sus estados financieros el 31 de diciembre del 2020 de esta manera, reflejando de forma objetiva y clara su deterioro de $140 en la cuenta correctora del activo. Ahora, ya viene el otro ejercicio fiscal. Ahorita sí, trasládese al 2021, y usted considera que de estos $11,000 ya estos clientes vinieron a pagar. El cliente A, el cliente B, el cliente C, el cliente R vinieron a pagar y le pagaron a usted $10,900. Aquí por eso se lo pongo en amarillo, $10,900. Entonces ingresa a banco $10,900. ¿Qué ocurre? Usted ya tiene que reversarse entonces el deterioro y tiene que reversarse la cuenta por cobrar. Entonces la cuenta por cobrar se reversa al haber.
y el deterioro que la cuenta correctora se reversa en el debe. Yo en cero ya estoy aquí porque ya los clientes me vinieron y me pagaron $10,900. Pero mire, bajo NIF usted suponía que iba a recuperar de esos 11,000, solamente iba a poder recuperar 10,860. Pero ya en la práctica, estos clientes vinieron y pagaron y fue un poco hasta de más, ¿verdad? Usted pudo cobrar 10,900. Usted esperaba 10,860 nomás recuperar. Pero favorablemente recuperó un poquito más, $10,900, dando así una ganancia de $40 como tal. Y aquí está, esta ganancia por reverso de deterioro se llama, así se lo denomina, ganancia por reverso de deterioro, $40, porque usted se estimó que iba a poder recuperar solamente 10,860 de los 11,000, pero ya en la práctica pagaron un poquito más agradeciendo, entonces usted pudo cobrar $10,900, obteniendo así una ganancia por reverso del deterioro de $40 como tal. Pregunto, ¿esta ganancia ya en el año de ejercicio fiscal 2021 es un ingreso grabado, es un ingreso exento o es un ingreso no objeto del impuesto a la renta? Esto lo estaremos abordando en el taller de cierre contable del día viernes 20, 21 y 22 de 3 días. Hagamos que no se dio el escenario 1, sino más bien de que se da el escenario número 2. Escenario número 2. No se dio el escenario número 1, sino que se da el escenario 2. Y en el escenario 2 le dice que en el 2023 usted da de baja toda esta cartera que está aquí. Da de baja toda esta cartera porque en realidad eso se hizo reincobrable. No puede usted recuperar esto. Bueno, un caso extremo, pero puede darse, ¿verdad? Entonces, usted tiene que volverse a revisar esto que está aquí, porque usted no puede reflejar esto en sus estados financieros. Usted ya sabe que después de 3 años, usted ya sabe que no va a poder cobrar nada de esto. Entonces usted tiene que reversarse todo esto que está aquí, dar de baja la cuenta por cobrar como tal. Entonces usted dice, bien, la cuenta por cobrar la doy de baja por $11,000, ¿verdad? Al haber, y el deterioro acumulado, la que esta cuenta correctora se da de baja hacia el débito. Y la diferencia, que son estos 10,860 que usted tenía en valor en libro, es su pérdida. Pérdida por deterioro. Mire que en el escenario 1 se daba más bien una ganancia. En el escenario 2, ya en el 2023, usted obtiene una pérdida por deterioro. No se dio el año 1, en el escenario 1, no, usted no pudo cobrar nada, sino que ya pasaron 2 años, 3 años, y usted ve de forma objetiva y clara que su cartera se encuentra 100% deteriorada. Entonces usted tiene que darse de baja esas cuentas por cobrar. Y usted allí finalmente obtiene una pérdida por deterioro de 10,860. Pregunto, ¿esta pérdida por deterioro es gasto deducible o es gasto no deducible para la conciliación tributaria? Esto lo estaremos abordando ampliamente en el taller que le había mencionado al respecto. Entonces, haciendo un resumen de aquello, ¿qué nos dice la parte financiera acerca del deterioro? Usted tiene que evaluar el deterioro al final de cada periodo sobre el que se informa, cuando existe una evidencia objetiva del deterioro del valor. Usted tiene que hacer su mejor estimación y esta estimación del deterioro tiene que evaluarse individualmente o agrupados sobre la base de características similares de riesgo crediticio. En el reglamento y en la ley del régimen tributario interno, le menciona que esto se tiene que hacer en base a la técnica contable. Y sí, respeto yo a las NIF. ¿Qué le dice también? Que los auditores deberán indicar expresamente la razonabilidad del deterioro de los activos financieros. Ahí revise bajo qué base se llegó a la empresa a deteriorar la cartera. Y esta circular 9, la circular número 3 del 9 de abril del 2019, le dice también lo mismo. Hágalo de forma individual. Y el cálculo no es de esta forma, a grosso modo, es de forma individual el límite del 1%, y para que sea deducible finalmente tiene que cumplir los dos límites, el límite del 1% y el límite del 10% de la cartera global como tal. Entonces, hemos revisado cómo la parte tributaria cada vez más se está alineando perfectamente hacia los estándares internacionales. Soy Jorge Luis Ron de Contadores Coca y para mí ha sido un gusto enorme poder compartir con ustedes y poder contribuir con mi granito de arena hacia toda esta linda y bella comunidad contable. Vamos, si te gustó esta cápsula de conocimiento, dale compartir para que más colegas se puedan beneficiar, porque el contador que enseña aprende 2 veces. Hasta luego.